los arroces del gran Babyface. De la Arena México es el lugar donde vamos a ir a comer, un lugar con mucha tradición, un lugar atendido por un luchador profesional. Seguramente ustedes ya lo conocen si viven en la Ciudad de México o ya han oído hablar de este lugar, y me refiero a esta hermosura. Hoy es viernes, vean nomás la fila, ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto lleva? 2 horas formado. 2 horas. ¿Qué tal? Hombre, ahorita vas a ver la salsa. Esta es salsa búfalo, pero enloquecedora. ¿Está muy picosa, don él? No, hombre, no te la acabas. No sabes, por ahí más o menos va la salsita en ese término. Oye, ¿qué es lo mejor de esos arroces? Todo. Ese que es especial, trae marisco, champiñón, la sazón, el queso, sábana de salmón y de pescado, surimi. Todo solito para ti, no le vas a invitar a nadie. Es bien el suyo. ¿Cómo saber que algo está bueno? Cuando el mismo patrón está comiendo, miren. ¿Qué hubo? Y ese es el del patrón. ¿Qué tal están los arroces del Babyface? Señor, buen provecho. Venga. Ay, hasta parece ya esto comercial de restaurante, Miren nada más esta chulada. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. 14 horas para preparar esta salsa. Órale, ¿de qué tiene o qué? Lleva ingredientes especiales. Se llama a la Rey Colimán. Ah, ¿y qué, cuál es? Solamente el Rey Colimán comía esa salsa. Ok. Y de ahí se pasó de generación en generación. La aprendió mi esposo a hacerla y después a él le gusta guisar. Y ahí está la salsa para todos los comensales que vengan a disfrutar este delicioso arroz. Ándale. ¿Ya escucharon ustedes hablar de la salsita del a la Rey Colimán? Vean nada más el platísimo. Hijo. No, hombre. Huele riquísimo, Luego, es que, miren, algo que me gusta muchísimo es que mientras estás formado te va llegando todo el olor y todas las cosas que están preparando en el momento que de verdad ya estás salivando cuando estás formado por estos arroces. Vamos a ver qué tal. Uy, 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 uy. Hijo, la salsita está muy rica, Uy. Este es el shocker, el que me habían recomendado, que lleva salchicha, champiñón, pollo, res, soya. Va aderezado en salsa japonesa, sazón traído de Japón, pero miren, ya siendo experto aquí, ya dándole su toque mexicano, la tía que está aquí al mando de todo, que es la jefa de la cocina. Miren, el rocío solamente es al vapor, pero este mix de diferentes pues carnes y embutidos le da un sabor bastante bueno, Y que además es la misma grasita de todas estas carnes, digamos, que aderezan el arroz. No se siente tan seco solamente al vapor, sino que agarra todo el sabor de las carnes y
sazón y quesillo. ¿Este cómo se llama? A la patrón. ¿Y qué trae? Trae salmón, champiñones, surimi, aguacate y cebolla morada. Y tomate. Miren, no necesitan más, ¿eh? Ya saben que aquí los mexicanos siempre queremos acompañar todo con tortilla o con pan. Esto no necesita nada, así, nada. El estómago es lo único que necesita. La salsa está picosa, no tan picosa, pero sí, tengan mucho cuidado. Si no le entran al picante, miren, váyanse de cucharita en cucharita, se los recomiendo. Además son 14 horas en la que lo preparan, de verdad tienen que probarla mínimo porque adereza muy bien el arroz, le da mucho sabor. Y sí, terminas el arroz, terminas de pasarte el arroz y te queda ese saborcito rico en la lengua que chulada. Miren, algo que ustedes deben de saber es que todos los arroces tienen nombre de luchador. Tenemos el Místico, el Dr. Wagner, Tejano, Tinieblas Jr., Sagrado, Máximo, Blue Demon Jr., Latin Lover. Y cada uno contiene diferentes ingredientes. Y también está pues el famoso guarache. Miren, yo sigo comiendo y sigue. Vean la pila. Vean. Ahí está. Así que vénganse con precaución, con hambre y con paciencia, por favor, muchachos. En el momento que ustedes llegan al puesto, aquí se los preparan. O sea, no está nada preparado. Inmediatamente ustedes piden aquí, quiero un Baby Richard. Y la señorita luego se pone manos en la obra. Entonces por eso es un poquito más tardado. Pero recuerden que va a estar justo, miren, hecho al momento, ¿eh? Así que no desesperen, no desesperen. Todo artesanal. ¿Cuántos años lleva aquí? 23 años. 23 años. ¿Cómo nacieron esos arroces? ¿Cómo de luchador profesional se dedicó a hacer arroz? Bueno, es que yo siempre cociné y tomé cursos en Japón. O sea, cuando iba a luchar a Japón también se iba a hacer cursitos de... Órale, y entonces era puro amor el ser cocinero. Pues para mí sí. Sí. ¿Y todas las recetas cómo las sacó? Pues las recetas son mías. ¿Cuál es su obra maestra, por así decirlo, de todos los arroces que tiene aquí? Todos son muy buenos, todos, hasta un naturalito, un arroz normal, hasta el Baby Richard, todos son obras maestras. Oiga, ¿y usted cuál es su preferido? El que usted comería. Todos. Todos también. Hay cualquiera como yo. Cualquiera se echa. Hey. Muy bien. Oiga, ¿cuántos años estuvo de luchador? 32 años. 32 años. ¿Es cierto que es falsa la lucha libre? Pues no sé, ¿ya entrenaste tú? No, nunca. Entonces, ¿por qué puedes hablar así? Porque no, porque justo creo que usted es el mejor para desmentir que es una tontería de que es falso. Yo de todos modos, si te digo que no es cierto, tú vas a decir que sí. No, yo no, al contrario, son buenos madrazos los que se llevan. Mis respetos. Yo tengo 3 prótesis, 2 caderas, 1 rodilla. Y si dicen que es mentira, es como le dijeron a mi madre, es que están bien tontos. ¿De qué horas a qué horas y qué día está usted aquí? De 9:30 a 4 de la tarde. ¿Qué días? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábados y domingos nada. Pelas. Oiga, ¿dónde se encuentra? En Carmón y Valle, enfrente de la Profeco, enfrente del número 16, a un costado de la Arena México. Bien. ¿Y cuánto vale un arroz? Pues hay diferentes precios, según lo que quieras ponerle, pero por ejemplo el Baby Richard, chuleta más, salchicha de pavo, carne, champiñones, 60 pesos, más quesillos, 70. Ya acabó. ¿El más barato cuánto vale? Eso que le dije, 60. ¿Y el más caro? Uno especial. Como 180 creo. 180, pero alcanza para varias personas, ¿no? Un solito, un platito. Para una persona. Ah, sí. Pero hay que tener buen diente, ¿no? No, pues yo lo hago para una persona. Ya, si lo quieren repartir entre 20, pues ya. Si algo necesita este lugar, que es que se traigan un nuevo estómago, muchachos. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Así es como me despido de los arroces del Babyface. Cuídense mucho, recuerden siempre disfrutar las cosas maravillosas que pasan en México. Ser felices, compartir el video, una manita arriba y comer rico y delicioso aquí en México. Cuídense, nos vemos en el siguiente video. Y a solo una cuadra de la avenida Chapultepec, ustedes van a encontrar la catedral.
la Arena México. Miren, aquí en la Arena México ustedes van a encontrar funciones de lucha libre los martes, los viernes y los domingos, siendo los viernes el evento grabado para la televisión. Inclusive hay un turibús que les incluye pues toda la guía y la entrada a la Arena México. Regularmente los martes es cuando hay mucho extranjero, de verdad mucho extranjero que visita la Arena México. Así que yo también te invito a que disfrutes y vivas la experiencia, porque es neta la experiencia de la lucha libre. Miren, y los precios hay desde grada 50 lucas, ¿no? Ya si quieren primera, tercera fila, 420 pesotes. Así que ahí está. Y aquí regularmente ustedes a quien van a ver es a los del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por ejemplo, Carístico, que ustedes lo conocerán como Místico, y luego Sin Cara, y luego Carístico, y luego Balístico, y bla 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 bla. El Terrible, Shocker, Euforia, Atlantis, Marco Corleone, El Volador, Último Guerrero. Vean, hay otro Místico, Mephisto, Niebla Roja. De verdad que se pone bien perrón aquí. Recuerden que si les gustó este video, miren por acá les dejo otro videote. Suscríbanse a los canales hermanos de la Ruta de la Garnacha. Y los saludos a la banda son para Martín Guadalupe Urias desde Sinaloa, Canequis, y para mi carnal Hugo Velázquez. Cuídense mucho.